Impresionante, ¿verdad? La evolución que han tenido los videojuegos en los últimos 40 años. Lo que sé es de mi quinta, a lo mejor os pasa como a mí, que os deprime un poco ver que han pasado 40 años desde el primer juego hasta el segundo, hasta el último hemos visto, ¿no? Pero lo más importante no es la evolución, es la disrupción que se ve que está entrando en el mundo del videojuego. Ha visto la parte final, cómo la realidad virtual va a redefinir la manera que la gente juega a los videojuegos de una manera totalmente distinta. Todo lo que valía hasta ahora ya no valdrá, tendrán que jugar con sus cuerpos, con sus sentidos, y va a redefinir la manera que entendemos toda la industria. De alguna manera, eso también está ocurriendo en el mundo de la seguridad. Y yo creo que todos somos conscientes de que el nivel de evolución y de eventos disruptivos que están ocurriendo nos tienen que hacer pensar que algo tiene que cambiar en la manera que hacemos las cosas. Yo creo que somos todos conscientes, llevamos años intentando adaptarnos a esos entornos de movilidad extrema, ese perímetro disuelto, entornos de IoT. Por supuesto, el tema del cloud. Todavía no hemos llegado a entender cómo podemos absorber todo lo que nos proporciona el cloud de una manera segura. Y eso además nos lleva incluso a nuevos retos, ¿no? El mundo del cloud nos lleva a entornos como el tema de DevOps, cómo se desarrolla y cómo el mundo del IT se redefine, y de repente tenemos que controlar nuevos procesos que no estábamos acostumbrados a trabajar con ellos. El mundo de la regulación. Yo este año pasado y el anterior han sido mundos en los que hemos incluso cambiado el mundo de los stakeholders internos. Seguro que todos los que estamos aquí hemos hablado con legal mucho más que en los últimos 20 años, debido a que la regulación impacta de manera clarísima en la manera que proporcionamos seguridad. Entonces, claramente tenemos que pensar que la seguridad nos lleva a pensar en que tenemos que redefinir algunas de las maneras de trabajar. Si nos ponemos incluso futuristas, no sé cuántos de los que estáis aquí habéis pensado o habéis incluido en vuestras definiciones de riesgos, incluso, por ejemplo, una amenaza como los drones. O sea, es un tema que yo creo que todavía ni nos cabe en la cabeza llegar a entender todo lo que significa y lo que nos puede afectar en nuestro trabajo. Y eso hace que nuestra apuesta, la apuesta que llevamos definiendo los últimos años, pues tenga más sentido que nunca. Dijimos hace unos años que queremos ser un Intelligent MSSP, o sea, básicamente un proveedor de gestión de seguridad inteligente. Y esto era complicado de definir en aquel momento. Pero básicamente lo que quería decir, por obviamente apoyarme en este discurso, era que queríamos justamente entender cómo se tenía que trabajar para afrontar las amenazas que teníamos enfrente de nosotros y que no éramos capaces a veces ni incluso de atacar con las herramientas actuales. Y para ello lo que queríamos hacer básicamente hoy es contaros tres cosas. Un primer punto sería cómo vemos los riesgos. Vamos a contaros las tres cosas en las que queremos enfocarnos, que no son productos, son maneras nuevas de enfocar la seguridad, una nueva manera de entender los riesgos, tomar decisiones en base a riesgos, automatizar procesos que nos ayuden a agilizar la manera de tomar también decisiones y segundo de actuar. Y por último, muy importante, la parte de inteligencia, ser capaces de ver mucho más allá de lo que veíamos hasta ahora. Bueno, y a continuación entramos en el nivel 1. Vamos a hablar de las decisiones basadas en riesgos de negocio. Para empezar, un pequeño juego. Os hacemos de propuesta. Id preparando todos los móviles. Sí, PC. Que ya. ¿Puedes poner el PC? A ver si se puede poner el atril. Lo están intentando. Bueno, pues avanzamos pues, sin preguntas. Sin juegos. Bueno, no se ve. A ver, ahora. Bueno, pues la seguridad es infinita. Podemos estar gastando millones en seguridad, estar encerrados en una celda y aún así sentirnos inseguros. Lo más importante y relevante aquí para una compañía es poder valorar sus riesgos conforme al impacto que tenga en su negocio. Realmente estamos haciendo análisis de riesgos una vez al año, en los mejores casos una vez cada 6 meses, y tenemos un análisis de riesgos apreciativo. Pero frente a la llegada de una amenaza, ¿cuánto tiempo estamos tardando en tomar decisiones? ¿Creemos que es suficiente o tenemos que tener algún tipo de complementación? La estrategia de riesgos debe basarse en 3 pilares fundamentales. Debe ser integrada, permitiéndonos dar una visión tanto desde los riesgos operativos como de los riesgos apreciativos. Por otro lado, debe permitirnos valorar el impacto del negocio. Debe ser orientada a negocio. Y lo que os traemos como innovación en el día de hoy
es que debería ser en tiempo real. Debería ser dinámica porque los riesgos cambian, están cambiando con el tiempo. Os traigo una propuesta de una demo sobre el portal integrado. Bueno, mi nombre es María, soy la CEO de una compañía de videojuegos con alta relevancia a nivel internacional y estoy muy preocupada. Muy preocupada porque estoy a punto de lanzar la nueva temporada de Fortnite y no sé muy bien cómo estamos, ¿no? Vamos a entrar y vamos a ver el portal unificado. ¡Buf! ¡Buf! Un riesgo actual muy elevado. Un riesgo actual muy elevado. Tenemos que bajarlo. Necesitamos llegar a 3. Vamos a ver todos los datos que tenemos en estos momentos. Tenemos una serie de riesgos dinámicos, como son las vulnerabilidades, como es la información de la cadena de suministro, pero también tenemos unos riesgos estáticos que han salido pues, de las últimas informaciones relacionadas con GDPR, las últimas auditorías que hemos pasado. ¿Cómo está afectando esto a mi compañía? Estoy en un naranja, estoy viendo el nivel de riesgo total que tengo y tengo que tomar decisiones. Voy a reunir al comité directivo porque yo he ponderado que ahora mismo para mi compañía lo más relevante es la gestión de la información, de los datos personales, y con esto que tengo pues no estoy cómoda. Vamos a llamar al CISO. Pedro. Pues hola, soy Pedro. No sale, ¿no? Podríamos ver unas gráficas con la evolución de los riesgos que estamos teniendo en el negocio y realmente lo que nos va a mostrar es la proyección para los diferentes contextos de cómo estamos en los riesgos, ¿no? Entonces, Pedro, el CISO, podría tomar decisiones sobre qué contextos son los que están tomando más protagonismo dentro del mapa de riesgos. De esta manera podríamos ver cómo en GDPR es donde peor estamos y podríamos ver en qué proceso es donde estamos peor. El proceso es el proceso de ventas, en la parte de CRM. La información del portal unificado al final lo que te está permitiendo es tomar decisiones en tiempo real a todos los niveles de la compañía. El CISO llama a Pierre. Pierre es el responsable de la parte de ventas. ¿Qué pasa, Pierre? En los últimos 2 meses hemos aumentado, multiplicado el riesgo que tenemos de fuga de información. ¿Qué está ocurriendo? Pues hemos lanzado el portal de ventas y en el portal de ventas tenemos una vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad ahora mismo está permitiendo que podamos tener fugas de información. Tenemos que corregirlas. Ahí es el punto donde tenemos que atacar. Con el mapa de riesgos, desde el CISO de la compañía hasta el área que tiene que tomar las decisiones y la resolución del problema, está pudiendo ver dónde se encuentra en el tiempo. Al final, la aplicación nos está permitiendo tomar decisiones. La parte positiva es que esta demo está luego en el hall, con lo cual luego durante el café hay una demo real para que no penséis que no lo hemos saltado a posta. Tenemos tiempo de sobra para contarla durante el café si queréis acercaros a verla. Yo os prometo que os la enseño luego. Disculpad el problema técnico. Un segundo nivel que queríamos ver, hemos pasado a la segunda fase del videojuego, es la parte de automatización, que es una parte que consideramos fundamental en este proceso. Teníamos también preguntas, pero imagino que no van a poder entrar, con lo cual vamos a pasar de ellas directamente. Y tienen que ver, yo creo, con una parte fundamental, porque tocan directamente en los 3 pilares fundamentales de lo que es una operación de seguridad. Tocan en la parte de personas, en la parte tecnológica y en la parte de procedimientos. Y eso es una parte, obviamente, interesantísima para ver cómo podemos mejorar en cada uno de los 3 ámbitos. En la parte de personas, todos somos conscientes de la dificultad que hay conseguir perfiles. Necesitamos asegurar que tenemos los perfiles en los puestos más importantes, en los puestos de más valor e intentar automatizar y mecanizar las tareas de menos valor del proceso de seguridad. Pero al mismo tiempo hay una alta rotación que todos estamos sufriendo, una rotación de mercado muy potente, con movimiento de personas que obviamente de cada 3 años mucha gente está moviendo y entrenar a una persona cuesta mucho tiempo. Gracias a herramientas como estas, cuando alguien llega a la compañía tiene un proceso de formación mucho más rápido y podríamos intentar agilizar los tiempos de un tiempo medio de unos 8 meses o 1 año que pueda tardar en formar a alguien de manera plena a dejarlo en la mitad de tiempo.
Por lo tanto, es esencial para la parte de las personas poder manejarnos en un entorno muy altamente competitivo en la captura de personas de alto valor. Tecnológicamente también es esencial. Es una herramienta que nos permite agilizar la integración y la puesta en marcha de tecnologías. En lo que ocurre hoy en día, tenemos tecnologías que no se hablan entre sí, por lo tanto no producen sinergias. La idea es que con estos entornos de orquestación y automatización podríamos hacer que las herramientas se hablen, funcionen mucho más rápido y las tengamos enseguida o más rápido en funcionamiento. Esto nos permitiría lo que es obvio y el deseo de todos, que sería, por ejemplo, veremos un caso de uso después, aumentar la detección, reduciendo el número de falsos positivos, y veremos por qué esto ocurre, e incluso reducir el tiempo de respuesta. Y eso es esencial y obviamente casi el objetivo máximo que tendríamos en un SOC. Y por supuesto procedimientos, de tener procedimientos escritos o no tenerlos. Aquí hablamos incluso de procedimientos consistentes, dado que son workflows y sistemas que pueden funcionar de manera semiautomática, pueden asegurar un nivel de calidad de la entrega de los servicios mucho mayor. En este proceso llevamos un tiempo trabajando, os queremos contar brevemente un primer caso de uso, pero básicamente la idea es empezamos a juntar ya cosas, tenemos muchas herramientas de inteligencia y luego veremos más cosas sobre inteligencia, empezamos a juntar las fuentes con los entornos de SIEM que tenemos para empezar a correlar mucho mejor. Pero eso no es suficiente porque lo único que haríamos es detectar más, pero mantener la mala calidad de detección, y eso nos llevaría a un problema de fatiga de alertas y mayor problema de personal. Lo que hacemos es empezar a enriquecerlas, categorizarlas y priorizarlas, o sea, dar valor a aquellas alertas que lo requieren, a aquellas incluso que pueden automatizarse los procesos, incluso dar alguna respuesta automática. A partir de aquí incluso conectar con los siguientes niveles, intentar lanzar ya automáticamente tickets, mediante integración obviamente de tickets, incluso hablar ya con los equipos de respuesta de incidentes, dándoles ya un parte del trabajo ya hecho, no dándoles solo un aviso, dándoles el aviso y el máximo nivel de información disponible para que puedan trabajar. Por supuesto, intervención humana. Esto no va de que cargarnos a todos los SOC, sino hacerlo mucho más eficiente. Seguimos necesitando las mejores personas para dar seguida a todos los incidentes que realmente valen y prestemos atención a los que realmente importan. Como suele decirse al final, el problema es el caso que nos perdemos, ¿no? Todo el mundo trabaja en muchos casos, el problema es el que nos hemos perdido. Y luego nos permitiría seguir trabajando con stakeholders, que al final es importante poder reportar, hacer informes internamente y generar en el portal de gestión la capacidad de dar ya los KPIs en tiempo real y tener una foto de lo que está ocurriendo. Para mí lo esencial de todo esto al final es pensar en la palabra arriba, que es caso de uso. Todos estos procesos de trabajo requieren de que al final se elija bien qué se quiere hacer con esas herramientas. Arrancar un proceso de este tipo sin ningún caso de uso claro, lo que te lleva seguramente es un proceso que tenga un fin bastante poco atractivo. En este tipo de servicios, obviamente, tenemos dos fines. Un primero es trabajar internamente, como decía Julia antes, en ser el mejor proveedor, teniendo las mejores capacidades para dar un mejor servicio. Y segundo, ayudando a las compañías a dar, obviamente, ayuda en el proceso de transformación interna si ellos quieren llevarlo a cabo por sí mismos. Y el tercer nivel que complementa a los otros dos, después de ver la parte de toma de decisión basada en riesgo y de automatizar para hacerlo mucho más ágil, es poder ver lo que realmente está pasando. Sin eso tendríamos también un problema importante, como hemos visto en el caso de uso anterior. Y aquí, bueno, también teníamos unas preguntas que nos saltaremos obviamente. Y la idea es muy sencilla, es equilibrar las fuerzas. Las fuerzas contra los malos, vamos a llamarles así, no están equilibradas, y eso creo que somos todos conscientes. La razón fundamental es que los malos, de alguna manera, los cibercriminales, solo necesitaban encontrar una única puerta, un único agujero, para de alguna manera poder entrar en nuestra empresa. La parte positiva que podíamos ver, si la hacemos bien, es que los defensores podíamos necesitar solo una huella. Necesitamos encontrar algo, ese indicio, que haga que podamos estar listos ante ese ataque. Y eso va la inteligencia, de darnos esa herramienta que nos permita ponernos al mismo nivel de condiciones que el enemigo de poder enfrentarnos a la amenaza. Por eso inteligencia es clave. Ahora la idea es ver dos casos de uso específicos en el entorno de inteligencia, porque al igual que la parte de automatización, la inteligencia también tiene que partir claramente de algún caso de uso que lo haga mucho más llevadero el proyecto. Vamos a confirmar si todo funciona. Nikos. ¿Funciona para hacer las demos o por eso arrancamos la...? Ahora vamos a hacer la prueba. ¿Hola? ¿Puedes apagar el micrófono? ¿Hola? El 2 creo que es. ¿Hola? Sí. Vale, por fin. Bueno, a mí me toca improvisar en tiempo real porque no sé si voy a tener salida de VGA para poder... Bueno, presento porque no estaba presentado antes, ¿vale? Nikos Urulas, que es el Head of Cyber Intelligence de Livenpath. A ver qué puedes hacer tú ahora. Ok, voy a ver hasta dónde puedo llegar hoy, ¿vale? En el peor de los casos las demos están también fuera, así que las vais a ver, ¿vale? Entonces, antes hablábamos de
aspiramos a ser y pensamos que ya lo somos, un MSP inteligente, y un MSP inteligente no puede, digamos, hacer sin inteligencia buena, ¿no? Y además un MSP inteligente que aspira a ser líder necesita inteligencia propia, ¿no? Entonces, en esta sesión vamos a ver o vamos a escuchar dos herramientas propias de ElevenPath que hemos creado para poder disponer de nuestra inteligencia propia. Y además herramientas que cubren dos casos de uso en dos extremos muy opuestos de la inteligencia de amenazas. Uno, ¿me pueden poner por favor la prestación de arriba, no el atril? Por favor. Bueno, voy a continuar, sí. ¿Pero la puedo hacer desde aquí entonces? Parece que sí, vamos a ver si es verdad. No, pero que es la PPT, ahora mismo no quiero la demo. Tienes que mirar ahí. Ah, vale, bueno, ok. Ok. Por el momento esta, ¿vale? Ya os avisaré cuando hay que cambiar en la atril. Bueno, perdonad, me han roto totalmente el guión, pero bueno. Entonces, hablaba de dos herramientas propias de ElevenPath que cubren dos casos de uso de inteligencia de amenazas muy opuestos. En primer lugar, estaremos en el mundo de malware, en el mundo de los ataques silenciosos que tratan de pasar desapercibidos. Y por otro lado, en ataques que he denominado aquí públicos, o sea, ataques que sus propios, digamos, autores tienen un interés de hacerlo lo más público posible porque quieren hacer daño precisamente a la reputación de sus víctimas, ¿no? La primera herramienta se llama Dynaflux y es resultado de una adquisición de una startup española que hicimos este verano. Y la segunda se llama Aldara, que es el resultado de una idea que viene de nuestros analistas y de los requisitos de un cliente y que se desarrolló totalmente dentro de ElevenPath. Empezaré con esta segunda. Y cuando hablamos de ataques de esta naturaleza, ¿no? De este carácter público, lo primero que os viene a todos en nuestra cabeza son los ataques de hacktivismo, ¿no? Generalmente asociados con el movimiento de Anonymous. Una tipología de ataques que ha tenido sus altibajos durante los últimos años, pero que sigue siendo relevante. De hecho, en España, en 2018, se han hecho bastantes ataques de este tipo con víctimas de varios tipos también. Este tipo de amenazas tienen la curiosidad, ¿no? De que al final te vas a enterar seguro si te atacan, ¿no? Son los propios autores que lo van a publicar, ¿no? Aquí el truco es anticipar un poquillo el hecho que tú estás en el punto de mira de esos grupos y también, si no consigues prevenir el ataque, por lo menos enterarte lo antes posible, antes de que lo sepa todo el mundo, para poder también hacer la gestión tanto a nivel técnico como a nivel de comunicación del tema, ¿vale? Y para poder, digamos, sacar insights, monitorizar y anticipar este tipo de ataques, las herramientas que hemos tenido hasta ahora han sido herramientas que vienen del mundo de marketing, de herramientas que generalmente para analizar redes sociales, Twitter siendo quizá el canal más relevante en este caso, y herramientas que se basan mucho en analizar los contenidos de los tweets, ¿no? Y esto pues es útil, lo seguimos haciendo, pero nuestros analistas también veían que muchas veces ir mirando tweets o hacer procesados sobre el contenido no te permite, o sea, pierdes otra perspectiva de toda la historia, ¿no? Y esta perspectiva es lo que aporta esa herramienta de Aldara. Y la perspectiva es poner foco no en lo que se dice, sino a quién lo dice, ¿no? A los perfiles, a su relevancia, a la influencia que tienen, a la interacción y las relaciones que tienen entre sí, ¿no? Entonces, en vez de ver listas de textos, de tweets o nubes de palabras, lo que vemos en Aldara son grafos, ¿vale? Y este grafo no es un dibujo ahí para hacer la slide bonita, es un grafo real que corresponde a una campaña de Anonymous, que corresponde a un evento anual que se hace el 5 de noviembre cada año, o sea, ayer mismo, y que hemos empezado a monitorizar hace una semana para ver un poquillo hacia dónde van los tiros y si podría suponer una amenaza real para nuestros clientes, ¿no? Y si funciona el atril, ya incluso podemos ver el propio grafo en la herramienta y un poquillo cómo piensa un analista que utiliza esta herramienta y de qué manera le saca provecho. ¿Podemos cambiar al atril, por favor?
Sí, eso lo veo ahí, sí. Vale, pero aquí yo lo que no veo es... No veo la barra de navegación para cambiar. A ver, lo voy a conseguir. Disculpad ese retraso. Como está en pantalla... estaba en pantalla completa, F11 dices. FN, F11. Bueno, ya nos estamos acercando. Uy, hay también retraso aquí. Bueno, lo he conseguido. Ok, entonces ahora tengo que mirar ahí y practicar mis ojos. Menos mal que tengo una edad y lejos sí que veo. O mirar ahí. Bueno, ya veré qué hago. Entonces, aviso también los siguientes que hay un retraso en el ratón. Tiene como unos milisegundos de retraso y cuesta, ¿vale? Entonces esto es como un juego de verdad, o sea, que tienes que apuntar bien porque se va bailando. Okay. Entonces, Aldara. Hemos preparado un entorno que es real, o sea, lo que vais a ver es lo que hicieron nuestros propios analistas para prepararse. Lo único que he cortado un poquito algunos pasos para hacerlo rápido. Esta es la campaña que queremos monitorizar. Detrás de esta epígrafe pues hay ciertos hashtags asociados, digamos, a este evento que conocemos de nuestro histórico, de nuestra experiencia. Y en el siguiente paso pues hemos elegido el tiempo temporal, o sea, los últimos 10 días hasta hoy. Y estos son los tweets que vamos a analizar para generar el grafo de interacciones que vimos antes, ¿vale? Entonces lo doy a Finish. Aquí veis la primera visión más cualitativa, ¿no? Donde veis un poquito cómo incrementa o baja el volumen de la actividad en cuanto a tweets. Y si cierro esta parte, aquí veis el grafo que representa un poquillo cómo interactúan los usuarios dentro de esa campaña, ¿vale? Entonces, los perfiles son los nodos que veis aquí, las bolitas, y la línea o la arista que hay entre dos perfiles, dos nodos, representa la fuerza de la relación que tienen entre ellos, ¿no? Cuando más lejana, menos relación hay. Cuando más cercana, más estrecha es la relación entre dos perfiles. Entonces, ya directamente, de una forma muy intuitiva, se ve cómo se agrupan, digamos, las conversaciones en diferentes núcleos. Aquí en el centro, un núcleo que está muy interconectado con los demás, que son, si veis aquí los nombres de algunos perfiles, Your Anonymous Riot, son perfiles generales de Anonymous que utilizan para difundir, digamos, las campañas, sea cual sea su procedencia. Y luego veis aquí otras comunidades, algunas muy cercanas, algunas otras más lejanas, que son agrupaciones más geográficas. Aquí está España, aquí está Nicaragua, aquí está Estados Unidos, aquí está Oriente Medio. O también puedes ver agrupaciones por temáticas. Aquí son temáticas un poquillo más para proteger el medio ambiente. Aquí son temáticas más antisistema. Entonces ya directamente con una forma muy intuitiva, muy visual, se puede ver un poquillo hacia dónde va esta campaña y qué se puede esperar en cuanto a las temáticas, ¿no? También la cercanía de los diferentes grupos nos indica qué posibilidad hay de que un grupo se active, ¿no? Cuando más cercano al núcleo, pues mayor posibilidad hay. Y si pinchamos en alguno de estos perfiles principales, también podemos ver cómo se interactúa, cómo se relaciona con el resto de los grupos y con alta probabilidad la información de un ataque organizado con un grupo que está como satélite va a fluir de esta manera hacia el nodo central, ¿vale? Incluso, si quisiéramos hacer un análisis más enfocado, podemos incrementar aquí la exigencia, digamos, de cercanía de dos perfiles para directamente limpiar el grafo y directamente ver cuáles son los perfiles más relevantes para hacerles una investigación más profunda o una monitorización más cercana, ¿vale? De hecho, por ejemplo, este perfil pues, fue el primero en anunciar una petición para salir a la calle y hacer ciertas acciones más en el mundo físico, ¿no? Activista y hablando precisamente en Londres en este caso, ¿vale? Y aquí hay perfiles de España que por su pasado, digamos, sabemos que son muy activos, ¿vale? Entonces, también conociendo cuáles son los perfiles importantes que han hecho en el pasado, también nos puede dar una idea del potencial de esta campaña, ¿vale? ¿Podemos pasar a la presentación principal, por favor?
Entonces, esta es una herramienta que no viene a sustituir, digamos, el análisis tradicional que hacen las herramientas basadas en contenido, pero sí que da otra perspectiva. Y una perspectiva que nosotros la utilizamos dentro de nuestro servicio Cyber Threats, nuestro servicio de vigilancia digital, de protección contra riesgos digitales, tanto para hacer análisis de campañas activistas, pero también en temas de fraude, pero sobre todo piratería de contenidos, donde también los malos tienen que salir al público, ¿no? Temas de reputación y de marca, temas de comunicación, inteligencia estratégica, ¿vale? Eso es una herramienta interna nuestra, pero que también la estamos posicionando como un producto que se puede adquirir de forma independiente para que sea utilizado por nuestros clientes. Vamos en la segunda parte, cambiamos ahora de ataques públicos a los temas privados, al mundo de malware. ¿Por qué analizar malware? Porque en algunas ocasiones es nuestra mejor forma de entender cómo opera un adversario, un actor malo, ¿no? Hay otras también técnicas, esa es una de las principales. ¿Para qué nos sirve analizar malware? Por ejemplo, cuando tenemos un incidente, si podemos acceder a una base de datos con información sobre malware previo, pues vamos a ir más rápido, vamos a tener una idea de quién puede ser el autor de ataque, cómo mitigar, cómo remediar, qué acciones que tenemos que tomar. Y quizá lo más interesante, si podemos aprender de los incidentes de los demás y poder mantener actualizados nuestros sistemas de prevención y dirección a base de indicadores de compromiso, de valor y frescos, pues vamos a sufrir menos, ¿no? Y eso es lo que precisamente hace DynoFlux, ¿vale? Hay tres partes principales en esta propuesta de valor. En primer lugar, dar acceso a las fuentes, digamos, de malware, de información que tenemos como Telefónica, que tenemos como 11pass. Todo lo que viene de nuestros partners, las asociaciones y comunidades a las que participamos, nuestras propias investigaciones o gestión de incidentes que hacemos. Y esta información la podemos dar en RAW, pero mucho mejor si la damos procesada, ¿no? Y aquí es donde entra DynoFlux. Hay un análisis básico con sandboxing que se puede hacer también por otro tipo de plataformas, pero en esto se añade también una capa adicional para agrupar el malware con técnicas de clustering, de asociarlo con determinados actores y extraer información que sí que es de utilidad para hacer incident response y también para configurar elementos preventivos y de detección, ¿vale? Entonces, muy rápido, para que tengáis así un feeling de cómo es la herramienta, vamos a hacer una demo muy breve. ¿Podemos cambiar otra vez al atril, por favor? Vale, vamos a ver si me ubico aquí, DynoFlux, vale. Entonces, esta es también una herramienta web, o sea que no hace falta instalar nada en local ni nada de eso. Este sería el dashboard de herramienta. Aquí veis estadísticas del malware que estamos procesando, que es todo el histórico. Desde el julio que compramos la compañía empezamos un poquillo desde cero. La parte, digamos, de utilidad para un analista es el acceso, digamos, a toda esta información que disponemos, información de inteligencia que viene a base de analizar cientos de miles de malware y que un analista tiene a su disposición un lenguaje, digamos, de consulta muy potente para sacar cualquier información quiera, ¿no? Yo voy a ir al grano, voy a hacer una cosa muy, muy sencillita, de hecho está aquí, no tengo que teclear. Voy a buscar análisis, muestras que tenemos alrededor de este actor, APT33, un actor que se considera que está promovido por intereses iraníes, ¿vale? Entonces, para que veáis una idea del tipo de información que hay, voy a pinchar en este análisis, que es un troyano que da acceso remoto, digamos, al sistema de la víctima. Veréis aquí información básica, viene de nuestro sandbox, una información muy breve al actor y enlace a una fuente externa. Veis aquí su comportamiento, en azul las cosas que son un poquillo más informativas, no tan peligrosas, en naranja o en amarillo, no sé qué color es este. Cosas un poquito más sospechosas y ya en rojo comportamientos que directamente son maliciosos, ¿no? Como por ejemplo tratar de evadir el análisis por sandbox, temas de inyección en el espacio de memoria de otros procesos y borrarse a sí mismo, instalar otros ejecutables y cosas de ese tipo, ¿vale? También se puede ver con qué direcciones IP o dominios comunica este malware, de manera que se pueda actualizar elementos de filtrado para asegurar que no haya comunicación de nuestra red hacia ahí. Hay resultados de nuestro sandboxing con toda esta información que, bueno, algunos frikis de vosotros seguro que sabéis leer mejor que yo.
Y también decir que, oye, nosotros hacemos el esfuerzo de recopilar buenas fuentes de malware en alto volumen, pero también podéis subir como clientes vuestras propias muestras, incluso hacerlo de forma privada si así lo queréis, ¿vale? Se pueden configurar alertas, cualquier consulta manual también se puede ejecutar de forma automática, de manera que el sistema nos avise cuando hay alguna cosa nueva. Y también, pues, además de esa interfaz humana, ¿no?, para un analista, toda la información se puede acceder vía estándares para una comunicación máquina a máquina, ¿vale? Ahora de configurar firewalls, IDS, IPS, reglas SIEM, etc. Esta segunda parte la podéis ver cómo funciona dentro de un SOC en las demos que tenemos fuera. Podéis ver la herramienta con más profundidad y también cómo nosotros en nuestro SOC utilizamos este tipo de inteligencia dentro de nuestros procesos del SOC. Y cerrando ya, podemos volver otra vez en la presentación. Última slide. Entonces, Dynaflux, lo que quería decir, resaltar, obviamente es una pieza, igual que Aldara es una pieza, pero en este ámbito de los SOCs inteligentes estamos haciendo muchas más cosas. Tenemos una propuesta de valor completa de MDR, que no la voy a explicar aquí, no me dejan, no tenemos suficiente tiempo, pero quería invitaros a venir en nuestro stand o buscarme en el descanso para que hablemos más en detalle para ver cómo con Dynaflux o con otras piezas os podemos ayudar a construir un SOC inteligente para vosotros. Y nada más por mi parte, muchas gracias. Disculpad un poquillo los problemas técnicos y vamos a ver quiénes son los siguientes jugadores. Muchas gracias.